Es uno de los mejores tenistas de la historia, Rafael Nadal, siendo un referente en el mundo del deporte. Su éxito le ha permitido acumular una gran fortuna. Gracias a sus logros en la pista, según Forbes, desde que empezó profesionalmente en 2001, ha ganado más de 107,6 millones de euros y con sus lucrativos contratos publicitarios con varias marcas reconocidas, unos 12 millones de euros al año. A sus 36 años, con un patrimonio personal que asciende a 250 millones de euros según Forbes en 2022 y una carrera deportiva envidiable que le convierte en uno de los mejores jugadores de tenis del mundo. Rafa Nadal también es reconocido como una persona solidaria y amable. Hoy descubriremos el estilo de vida lujoso de Rafa. Y si quieres saber cómo gasta sus millones, acompáñanos. El tenista sigue viviendo en Manacor, el municipio mallorquín donde nació, y es donde reside junto a su mujer Mary Perelló, su novia de toda la vida, y su hijo Rafael. Posee una mansión de lujo de 7.000 metros cuadrados valorada en 3,7 millones de euros, en Portocristo, Manacor, Mallorca. Tiene 2 plantas y una amplia zona ajardinada con 3 salones. Habitaciones con chimenea, gimnasio, piscina, garaje y un acceso privado al mar. Además, compró una mansión de lujo en la República Dominicana en primera línea del mar. Tiene 450 metros cuadrados, de estilo minimalista y de construcción moderna, en el complejo residencial de Bahía Príncipe, en la Playa Nueva Romana, valorada en unos 495.000 euros. El mallorquín junto con su familia ha sabido diversificar sus inversiones en diferentes sectores, lo cual le ha permitido acumular un patrimonio millonario. Invirtió más de 10 millones de euros en 2 hoteles de lujo llamados Secrets Aura y Sunscape Cozumel en México, donde suele ir de vacaciones con su maravillosa mujer Mary. El tenista dijo públicamente que es un paraíso natural. Asimismo, el número 1 del mundo, junto con 2 socios, Abel Matutes y Manuel Campos, poseen un edificio del siglo XIX ubicado en el corazón de Madrid, General Castaños 3, valorado en unos 30 millones de euros. A precio de suelo, ya que ha sido rehabilitado, tiene 5 plantas. Viviendas de lujo que algunas de ellas superan los 10 millones de euros para la venta. Además, con sus asociados cuenta con una cartera inmobiliaria importante repartida por la isla de Mallorca y también algunas en Madrid y Barcelona. Y la inversión más importante del campeón del mundo, sin ninguna duda, es la Rafa Nadal Academy o Rafa Nadal Sports Center. La inauguró en 2016. Es uno de los centros deportivos más importantes a nivel mundial. El complejo, ubicado en Manacor, de más de 2.200 metros cuadrados, le costó 25 millones de euros. Cuenta con alrededor de 400 alumnos de más de 45 nacionalidades y con un presupuesto que incrementó sus ingresos desde los 2,5 millones hasta los 3,5 millones. El curso anual cuesta 56.000 euros e incluye colegio, formación académica, educación, habitación, comida y entrenamientos con algunos de los profesionales más destacados del deporte. El complejo cuenta con unas infraestructuras de primer orden mundial, con 13 pistas de tierra, 7 pistas de tierra semicubiertas, 19 pistas rápidas, 6 pistas de pádel, 4 pistas indoor, 6 pistas de pádel indoor, 2 pistas de squash, una pista multideportiva, un campo de fútbol y piscina interior y exterior. Además, Rafa Nadal Tennis Center emprendió la expansión con la apertura de centros deportivos de tenis ubicados en Costa Mujeres, México, y en Halkidiki, Grecia. Estos centros, aunque no cuentan con la misma magnitud y el mismo nivel que el de Manacor, también se han convertido en una referencia de alto nivel a nivel mundial. Asimismo, Rafa Nadal no solo se ha comprometido con la inversión en energías renovables, sino que también ha hecho grandes apuestas en el sector alimentario y hotelero. Sus inversiones, que se iniciaron con 7 empresas dedicadas a la producción e instalación de energías renovables, a pesar de los iniciales tropiezos, en los que tuvo que invertir capital en 2 ocasiones, 14 millones de euros, y más tarde inyectó 17 millones de euros más, gracias al capital reinvertido y cambios en el sector, las empresas han remontado y mejorado las cifras, dejando atrás todos los tiempos difíciles, a excepción de una de ellas dedicada a la energía solar que sigue con pérdidas. Además, junto con sus asociados, Abel Matutes y Manuel Campos,
es uno de los inversores de las cadenas de restaurantes Tatel, que actualmente tienen varios locales en Madrid, Ibiza, Valencia, Beverly Hills, Miami y próximamente abrirá 2 más en Riad, Arabia Saudí y Bahrein. Cuenta también con socios como Cristiano Ronaldo, Pau Gasol y Enrique Iglesias. Y en diciembre de 2022, el 14 veces campeón de Roland Garros se ha asociado con la inmobiliaria Meliá para su nueva marca hotelera Cel, de la mano de sus socios Abel Matutes y Manuel Campos. El 22 veces campeón de Grand Slams, sin dudas, es un hombre de lujo y su colección de autos tampoco se queda atrás. En su garaje se encuentran algunos de los mejores autos del mundo, como un Aston Martin DBS valorado en más de 280.000 euros, un motor V12 de 517 caballos de fuerza con una aceleración máxima de 307 km por hora. Pasa de 0 a 100 en 4,3 segundos. Un Mercedes-Benz SL55, valorado en 185.000 euros, con sus 500 caballos de fuerza, sus 8 cilindros y con una velocidad máxima de 295 km por hora, pasa de 0 a 100 en 4,5 segundos. Es realmente espectacular. Un Ferrari 458 Italia valorado alrededor de 250.000 euros. Tiene un motor V8 de 570 caballos de fuerza que acelera de 0 a 100 en 3,4 segundos. Un Aston Martin Vantage S con un motor V8 biturbo tuneado con su frase «Vamos Rafa» valorado en 200.000 euros. Con 510 caballos de fuerza acelera de 0 a 100 en 3,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 314 km por hora. Un Mercedes-Benz AMG GTS valorado en casi 180.000 euros. Ganó el torneo de tenis y el premio era este modelo de Mercedes. Con un motor V8 y 510 caballos de fuerza tiene una velocidad máxima de 310 km por hora, pasando de 0 a 100 en 3,8 segundos. Debido a su acuerdo con Kia, Nadal es embajador de la firma en todo el mundo. Es por ello que incluye varios modelos coreanos en su colección. Un Kia Stringer valorado en 50.000 euros, con motor V6 con 370 caballos de fuerza, con una velocidad máxima de 270 km por hora. Pasa de 0 a 100 en 5,4 segundos. El Kia EV6 es un crossover 100% eléctrico, con 325 caballos de fuerza y una autonomía cercana a los 500 kilómetros. Destaca por su rapidez de recarga y acelera de 0 a 100 en 5 segundos. El Kia Sorento valorado en 72.000 euros, con una velocidad máxima de 205 km por hora con 200 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 en 8,6 segundos y tiene un motor diésel. Un Kia Proceed GT valorado en 28.000 euros. Alcanza una velocidad máxima de 204 caballos de fuerza, pasa de 0 a 100 en 7,5 segundos. Un Kia Sportage valorado en 19.000 euros. Con 160 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 198 km por hora, pasando de 0 a 100 en 8 segundos. Un deportista de élite necesita un medio de transporte que le facilite su movilidad. La solución perfecta es un jet privado Citation CJ2 Plus, valorado en 12 millones de dólares. Ofrece una capacidad máxima para 7 pasajeros, además de interiores con acabados excepcionales y sumamente confortables para garantizar la comodidad del viaje. Se trata de un modelo exclusivo y muy lujoso que se adapta a los requerimientos exigentes del mundo deportivo moderno. Y su más preciada posesión, el 80 Sun Reef Power Great White, un catamarán valorado en unos 5,5 millones de euros, con todo tipo de comodidades, spa, piscina, bar, terraza, con una capacidad para 12 pasajeros, garaje para motos de agua y más de 10 habitaciones, y cuenta con un balcón privado en la suite principal, consiguiendo el premio Best of the Best de la revista de lujo norteamericana Robb Report. Es evidente que Rafa Nadal es un deportista de élite dentro y fuera del campo. Además de ser uno de los mejores deportistas del mundo de todos los tiempos, Rafa Nadal es una persona comprometida con el bienestar de los demás y demuestra su responsabilidad social a través de la Fundación Rafa Nadal. La creó con su familia en el 2008, cuya presidenta es su madre, Ana María Parera, que busca ayudar a los niños y jóvenes que se enfrentan a situaciones de exclusión social. Esta fundación ofrece programas de deporte y educación en toda España y también en la India, ubicada en Anantapur, creando el centro NETS,
Nadal Educational Tennis School, ofreciendo a los menores atención sanitaria básica y un suplemento nutricional diario. Hay programas de ayuda económica para jóvenes deportistas que quieran estudiar en universidades de Estados Unidos y atención a deportistas con discapacidad intelectual. Rafa Nadal es una inspiración para los demás. Un ejemplo de superación, compromiso y solidaridad. Es una persona que ha demostrado que los sueños se pueden cumplir con esfuerzo y dedicación, y que también hay que ayudar a los demás a conseguir sus metas. Es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se combina la determinación con el corazón bondadoso. Es un campeón y excelente persona. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.